personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre lo hacemos desde la mano de un experto. Y antes de presentar al experto de este podcast, queremos agradecer al patrocinador, que es Dili, la plataforma digital de compraventa de empresas. Entonces, agradecerle al CEO, a Gerard y al equipo de marketing por apoyarnos con este proyecto. Y esta vez el invitado que tenemos es Íñigo Querol de Clocks, que es el fundador y socio de Agible Capital, una persona que admiro mucho y ahora les contaré por qué. Íñigo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Seb. De verdad, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que hayas pensado en mí para este episodio. Yo llevo mucho tiempo siguiéndote. Recuerdo ese mail que mandabas todos los lunes con el resumen de la actividad en España en M&A, que era un referente y marcaba en algunos casos la salsa rosa, ¿no? Del mercado. Y bueno, muchos de la industria lo esperábamos como si fuera el BOE, ¿no? De los deals. Así que doble agradecimiento por el contenido de valor siempre y por haber pensado en mí. Pero bueno, dicho esto, y antes de empezar, que me siento un poco mindundi porque todavía estamos al inicio de este proyecto de emprendimiento con el que, bueno, queremos lanzar o estamos lanzando nuestra propia estrategia de Private Equity en España. Así que, bueno, para bajar las expectativas desde el principio, aunque la ambición es más grande de lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, si puedo aportar algo útil a quien esté escuchando, pues encantado. Créeme, gracias por las flores y créeme que hay una razón por la que tú eres la primera persona que vamos a hacer un podcast enfocado en Private Equity, que nunca lo hemos hecho, ¿eh? Llevamos ya 11 y no ha habido ninguno enfocado en Private Equity. Y eres tú la primera persona por alguna razón que ya comentaré. Así que empezamos con la carrera, ¿no? Y voy por tu carrera rápidamente y si me equivoco me paras o me detienes, pero al final quiero hacerte una pregunta o dos sobre tu carrera también. Entonces, oye, empezaste en 2011 en GBS hasta el 2013, ¿no? Como junior de banca de inversión. Después te fuiste a Credit Suisse entre 2013 y 2015, cuando Credit Suisse todavía existía, ¿no? Tenía esta super oficina en Madrid. 2015-2017 pasaste y cumpliste el sueño, ¿no? Llegaste al Antra Private Equity, wow, ¿no? Llegaste al sueño de todos los banqueros de inversión. 2016 entraste, o 2017 entraste como CFO en Whoop ¿no? Que es un software de supply management. Hasta, ¿no? Estuviste ahí un añito. Aparte de eso, pues en 2018 hasta el 2024 estuviste en ANACAP, que te pregunté ahora, te preguntaré un poquito más de ANACAP ahora, pero para los que no saben, ANACAP es un fondo de mid-market enfocado en financial institutions, que tiene hasta 5 billones de assets under management, y en España llegó a ser el fondo más conocido en su industria y España, por lo que entendí en uno de los periódicos que leí, España era uno de los mercados más importantes en el sur de Europa para Canacap, gracias a ti, ¿no? Porque fuiste tú el que montó este proyecto. Y desde marzo del año pasado te montaste a Agible Capital. Entonces, antes de entrar en Agible Capital, o Agible, no sé cómo lo pronunciamos, también hiciste el MBA en IS, hiciste el CFA. Entonces, tengo dos preguntas sobre tu carrera. No sé si quieres darnos un poquito más de color o me equivoqué o Sí, pues, o sea, lo has resumido muy bien, por no extenderme mucho, pero como dices, pues he dedicado los últimos 15 años de carrera al mundo del capital privado, como decías tú, empezando por banca de inversión. Yo creo que es una excelente escuela. Como junior en banca de inversión, pues la exposición está bastante limitada, pero te enseña una disciplina de trabajo y una resiliencia para bueno, trabajar muchas horas a un ritmo muy alto, pues que luego agradeces mucho, ¿no? Después de eso estuve trabajando en el fondo de N más uno, como decías, de Private Equity. En ese momento se llamaba N más uno todavía, luego hicieron el cambio. Y luego, pues lo más relevante yo creo que fueron los últimos años, 6 años en Anacap, antes de empezar por mi cuenta. Anacap llegué tras estudiar el MBA en IS, que creo que es una escuela excelente a la que tengo muchísimo cariño, entre otras cosas porque nació mi primera hija ahí en Barcelona y bueno, la verdad que yo lo recomiendo, aprendí mucho. Y aprendí algo que sí que me gustaría comentar, que es algo extra programático del IS, que luego he exportado a mi carrera y que me has puesto muchísimas alegrías ese skillset, que es un poco el aprendizaje de vender puerta a puerta. Y creo que eso es algo que en la industria no todo el mundo entiende, que para comprar una empresa tienes que saber venderte, y creo que es algo que a mí me ha dado ese valor un poco más diferencial. En IS te recomendaban un libro que se llamaba The Two-Hour Job Search, que es como la búsqueda de trabajo en 2 horas. Ujú. Y aquí era muy interesante. O sea, aquí te decía, oye, haz una lista con los 50 60 empresas en las que te gustaría trabajar. Encuentra una persona en esas empresas que tengas algo en común. Pues en mi caso, yo lo tenía muy claro. Yo me quería ir a Londres a hacer private equity, ¿no? Yo quería tener esa exposición.
Y bueno, al final, sabes cómo es, ¿no? Ahí es otro nivel de exigencia Ya. y otras exposiciones en cuanto a volúmenes y en cuanto a perfiles y en cuanto a nivel de aprendizaje. Entonces yo me hice una lista con los 40 60 fondos que me gustaría trabajar. Buscabas una persona con la que tuvieras algo común. En mi caso era pues un español en un fondo en Londres, que siempre estaban encantados de tomarse un café con un español para recordar cómo era cuando vivían por ahí en, en un país con sol. Y entonces, claro, yo estaba en Barcelona. Entonces, o sea, el libro te decía una conclusión muy interesante, que yo creo es lo que sacaría del libro, y es que, eh, y esto se exporta también a lo que es la actividad de originación en Private Equity, y es que nunca ha sido tan fácil en este mundo de las comunicaciones y la tecnología que vivimos llegar hasta alguien, pero es una paradoja porque al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil. O sea, como estamos tan expuestos a tanta información, a tantas comunicaciones, a tanto flujo, pues al final se abre una posición en la web, en LinkedIn, algo formal, y reciben miles y miles de aplicaciones, ¿no? Entonces, el libro te decía, oye, olvídate de esto, olvídate del canal formal, vete a como si estuvieras vendiendo enciclopedias puerta a puerta, vete directamente al tío y pídele un café al tío, aunque no tengas nada que ver, aunque sea un tío de 60 años, un tío de 25 más junior, o sea, vete a verle y tómate un café, ¿no? Y yo es lo que hice, o sea, yo al final me tomé más de 40 cafés en Londres, lo cual parece fácil, pero estando basado en Barcelona, pues no era fácil. Recuerdo que había veces que iba a Londres a tomar un café, porque claro, alguien te ofrece un café estando en un fondo grande y te muestra poca flexibilidad, entonces lo coges. Y bueno, pues eso me permitió entender muy bien este skill set que hasta entonces en la industria generalmente, sobre todo como perfil junior, pues no te enseñan bien, ¿no? Al Claro. final, en la industria del valor es el de la originación y este skill set de vendedor. Las escuelas aquí, la mayoría de la gente de la industria viene del mundo de la consultoría y que es pura venta, y el mundo de la banca de inversión, que también es pura venta, pero se convierte en pura venta en un proceso posterior en tu carrera, ¿no? Cuando llegas más a socio, managing director, y creo que es un poco lo que falta. Entonces, bueno, aquí conseguí, gracias a estos 40 cafés, dos ofertas de prácticas, porque en el MBA tenías que hacer prácticas entre el primer año y el segundo, y un fondo institucional un poco más grande, y ANACAP me llamó mucho la atención, porque habían sido capaces de construir una estructura organizativa extremadamente horizontal, que Ujú. es algo que en España muchas veces hecho en falta. En España estamos acostumbrados a un esquema mucho más piramidal, ¿no? Más jerárquico. Y bueno, esto es un poco el valor de la cultura anglosajona. Y también en Anacap pues descubrí una cosa que hasta entonces pensaba que era mucho bullshit. O sea, al final, que es la cultura corporativa. Yo nunca había creído la cultura corporativa, creía que era lo típico que te enseñaban en las escuelas de negocio. Y aquí me di cuenta de que es verdad. Anacap lo fundan Joe Janamore y Peter Cartwright. Joe había sido un emprendedor que en el año 97 le vendió su compañía onlinefinance.com a GMAC, que es la parte financiera de General Motors. Se dedicaban a la financiación de autoconsumo online. Muy interesante la historia. La vendió generando una buena plusvalía. Y con esto decidió montar junto a Peter Anacap. Un poco el objetivo de ellos era, pues, trasladar todo lo que habían aprendido al mundo de la inversión, que luego yo aprendí mucho de esto, ¿no? Y porque ellos piensan que para generar valor de manera consistente en las inversiones de capital privado tienes que estar muy cercano y tener un enfoque muy activo, ¿no? Y además, ellos trasladaron a toda la organización esta cultura emprendedora porque eran emprendedores a un sector que tradicionalmente no es súper emprendedor, ¿no? Como se nos Sí. puede ocurrir. Entonces, bueno, esa experiencia profesional a mí me marcó porque en cuanto llegué, pues efectivamente me di cuenta que la cultura corporativa era verdad, que tú en la posición en la que estuvieses eras capaz de traer ideas y la gente te las iba a escuchar. Em, y esto pues chocaba un poco con lo que es la escuela natural, como decía, de la que se nutren estas posiciones, porque bueno, pues en banca de inversión, pues un analista, un asociado VP, pues no está muy acostumbrado a esto, ¿no? O sea, tienes un job description que está bastante claro y a la gente le cuesta un poquito salir de ahí. Y en Anaca, pues a alguna gente le costaba un poco adaptarse. A mí me encantó. Yo vi una oportunidad y enseguida vi que, bueno, que el mercado español
era algo que habían cubierto desde Londres, no de manera muy intensiva, pero que nunca habían conseguido hacer una inversión. Y bueno, me puse a trabajar sobre eso y tuve la suerte de tener una contraparte o unos jefes que en ese momento pues me escuchaban con mucho cariño a lo que tenía que proponer y ahí pues conseguimos hacer tres inversiones, de las cuales dos las lideré yo, que es en GTT y PFS y bueno, una tercera inversión en Further, donde ayudé a uno de los socios a llevarla a cabo. Pero bueno, yo creo que este ambiente tan horizontal pues me permitió crecer y expandirme profesionalmente mucho más allá de lo que hubiera hecho en un fondo español más tradicional, o incluso no español, pero más tradicional, más jerárquico, ¿no? Y por eso pues, le guardo muchísimo cariño a ANACAP por haberme trasladado esto y yo pues espero también ir trasladándolo con los equipos míos el día de mañana, bueno, y el del presente. Qué historia tan bonita, tío. La verdad es que mi curro es hablar con gente de fondos casi todos los días, ¿no? Y nunca había visto a alguien hablar de su fondo con tanta pasión y con tanta admiración como lo has hecho tú, ¿no? Llevo en esto 10 años, así que será muy interesante. Pero hablemos ahora, ¿no? De otro proyecto, ¿no? Que es donde estás, que es Agible Capital, ¿no? Cuéntanos un Mm. poquito más de la tesis de inversión. Ah, no, Íñigo, pero antes de irnos para Agible Capital, cuéntanos también cómo pasaste, ¿no? De estar en Anacap, que se nota que lo amas mucho y que lo quieres y que estás muy, muy, no, comprado con la idea a montarte tu proyecto, ¿no? Porque has dejado la gallina de los huevos de oro, podríamos decir, ¿no? La estabilidad y el sustento. Sí, sí, mi mujer no lo entendió mucho. Yo tomé la decisión hace pues unos 16 meses y, bueno, con cuatro hijos, pues yo estaba pues muy asentado en AnaCap. Afortunadamente habíamos hecho, o las dos inversiones que yo había liderado, pues una de ellas la realizamos y había sido una buena inversión, ¿no? Otra de ellas, que es PFS, que todavía no se ha realizado, pero que va espectacular, ¿no? Ha pasado de una vida de 8 a una vida de 23 en un periodo de 3 años. En parte gracias a su CEO, Agustín, que es amigo y socio y un profesional de los mejores que he conocido, pero eh, bueno, fue difícil. Yo siempre he tenido esa ambición más emprendedora y de querer hacer las cosas un poco diferentes. No es tan común el emprendimiento en este sector. Al final los fondos saben muy bien cómo atarte o establecer pues, un poco la zanahoria para que sigas. Y sí, bueno, pues en ese momento pues tuve que renunciar a lo que la industria llama el carry, ¿no? Para poder salir y hacerlo por mi cuenta y, y tuve la suerte de que mi socio actual, Nico López, que él ha sido consultor estratégico 25 años, 20 en Bain y 5 en BCG, era mi consultor cuando yo estaba en ANACAP, porque él era el socio de la práctica financiera. Estaba también en un momento de su carrera de querer hacer algo diferente. Y bueno, pues yo le vi a él que él es 14 años mayor que yo. Mm. Y cuando vi que el proyecto que le contaba a él le sonaba bien la música, pues yo dije, oye, pues ya es un poco el empujoncito, porque la verdad que hacerlo solo, nunca, yo creo que no me hubiera atrevido. Pero hacerlo con otra persona con la que compartes tus penas, pues sí que, sí que es más fácil, ¿no? Y bueno, los primeros meses fueron bastante duros y solo es difícil. Al final, yo le digo mucho que, bueno, él salió de BCG, yo salí de ANACAP y el objetivo era levantar capital para hacer la adquisición de una compañía de medios de pago que se llama Disframi, donde Ah, hoy hemos invertido junto a algunas familias y, y claro, teníamos que hacer algo que nunca habíamos hecho, que era levantar capital, ¿no? Y con la presión de que no teníamos trabajo. Entonces, íbamos puerta a puerta, de nuevo, pues un poco aprovechando este skills de vender Biblias que mi socio Nico sí que tenía, porque consultoría, pues llega un punto que lo que tienes que hacer es vender. Y, y, y claro, llegabas a casa, igual hacías 7 reuniones en un día, la gente como nunca habías hecho esto de manera independiente, pues le costaba mucho confiar. Algunos que decían, oye, esto me suena bien, pero necesito mucho tiempo, ¿no? Las familias generalmente son aversos al riesgo y les cuesta tiempo, lo cual entiendo perfectamente, entenderlo bien. Nosotros teníamos un tiempo limitado para hacer la entrada. Llegabas a casa después de 7 reuniones, 7 nos, y claro, tu mujer que ya estaba mosca porque con 4 hijos había decidido empezar, pues si le decías, oye, estoy acojonado porque no hemos conseguido levantar nada hoy, pues claro, se ponía mucho más nerviosa que tú. Entonces tú tienes que llegar a casa y decir, oye, va todo de puta madre, no te preocupes, y era un poco,
pues jugar a ese doble papel, ¿no? Y aquí pues tener un buen socio donde realmente te permitía expresar cómo eras y cómo te sentías, pues fue muy importante para mí. Y, y luego, bueno, con nuestro otro socio Agustín, que como te hablaba de antes, él estaba también más desde atrás, pero apoyándonos mucho y financieramente también. Pues poco a poco fuimos dándole forma a esta idea que todavía le seguimos dando forma. Íñigo, y gracias por eso, pero entonces cuéntanos cuál es la, ¿no? ¿Cuál es la tesis de inversión de Agible Capital, ¿no? ¿Por qué lo montaste? Bueno, como te decía, nosotros decidimos salir de nuestras casas. Uno de los motivos fundamentales, pues un poco más aspiracional o el más filosófico, si me permites, pues es que había cosas en la industria del private equity que yo creo que no estaban o no están funcionando del todo bien. Em, yo creo que en España hay muy buenos gestores Ujú, que aportan realmente valor a sus inversiones y a las participadas y al conjunto de la economía española. Pero yo creo que nosotros, por lo que yo veo, pues había algunas deficiencias en el modelo tradicional de private equity que dejaban lugar a un player nuevo, ¿no? ujú. Em, y bueno, de nuevo, para bajar las expectativas, ¿no? Porque tampoco estás aquí hablando con el fundador de Apple, ¿no? Pero parece que es un poco todavía muy aspiracional, pero es que nosotros sí, hemos hecho dos inversiones el último año, hemos invertido en torno a 43 millones. La ambición algún día es poder tener nuestro propio fondo y poco a poco institucionalizando esta estrategia y esta visión, pero bueno, el objetivo pues, es intentar paliar algunas de las deficiencias del mercado. Para mí la primera, y es un poco la fundación de nuestra misión y valores en Agible Capital o en Agibol, como quieras llamarlo, es la falta de inversión activa e involucración real en las compañías participadas. Eh, yo creo que el private equity actual exige un enfoque operativo activo, ¿no? Donde el Ujú. acompañamiento estratégico a lo largo del todo el ciclo de la inversión es clave para desbloquear el valor. O sea, yo creo que para generar valor o alfa, como se dice en la industria, es un poco interesante, de manera consistente, yo creo que no se trata de ser un buen constructor de carteras, en mi opinión. Yo creo que ya no va oye, pongo aquí, 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 ¿no? Yo creo que había un chiste que decían que ponían a un constructor de carteras de la bolsa a construir un portfolio y a ver cómo evolucionaba en 3 meses y ponían a un mono con el Wall Street Journal abierto con la lista de valores a tirar dardos y el mono acaba haciendo mejor retorno con donde caía el dardo que el otro. ¿No? O sea, yo creo que esto es un poco exageración, pero yo creo que no va de eso, ¿no? Por eso se llama capital privado, ¿no? Porque tienes que mostrar muchas habilidades comerciales, mucha capacidad de ser capaz de ejecutar bien un deal, que no te escape nada, ser capaz de mantener el riesgo y sobre todo lo más importante es generar valor en las compañías. Al final, o sea, si miras los números, Morgan Stanley tiene muchos números chulos de la industria porque tiene Saga Reports y yo los sigo mucho porque me parece que dan en el clavo. Al final, el 74% del valor generado en un periodo de 10 años por el private equity proviene de los ingresos, fundamentalmente del crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes. Y bueno, pues esto te dice que al final la importancia que tiene invertir en buenas compañías con potencial de escalar, con potencial de expandirse y con buenos fundamentales, ¿no? O sea, yo creo que buscar la generación de valor apostando a una expansión del múltiplo o a una estructura de capital sobreapalancada en el largo plazo no funciona. Y sobre todo, y de verdad que esto es igual muy aspiracional, pero no genera, en mi opinión, una aportación real y un impacto real en la economía española. Y es algo que también a nosotros nos motiva por hacer nuestro trabajo. Nosotros buscamos situaciones donde realmente cuando nosotros entramos podemos hacer que el conjunto de las cosas vaya mejor cuando hemos salido, ¿no? Al final, Ujú. para nosotros es pues un poco triste, aunque bueno, es así, eh, pues que haya un inversor haciendo un deal de 3, 4 veces, eh, que al final lo ha conseguido pues por pues un buen apalancamiento y hay gente muy lista y muy buena y mucho más lista que yo, pero que al final está cambiando, al final son dos inversores que están cambiando papeles entre ellos
pero que muchas veces no ha habido un crecimiento de empleo, un crecimiento de ingresos, una expansión internacional y que realmente en muchos casos son inversores extranjeros cambiando papeles entre ellos, que el dinero ni siquiera pasa por aquí, ¿no? Y nosotros queremos realmente em, pues irnos a la economía real y a generar valor en las compañías. A nosotros nos gusta mucho los deals primarios, ¿no? Los deals primarios es cuando no hay un sponsor detrás y nos gusta mucho, pues al final tú tienes tres tipos de riesgo. Tienes el riesgo de mercado, Ujú, que es un poco trasladándolo, hablando rápido y mal, al crecimiento de la compañía. Tienes el riesgo de operaciones, ¿no? De cómo esta compañía es capaz de afrontar el crecimiento. Y tienes el riesgo de múltiplo de entrada, múltiplo de salida, apalancamiento. ujú, Em, Nosotros, donde nos gusta poner el foco de riesgo es en la parte segunda, en la de operaciones. Nos gustan las oportunidades donde por arriba las compañías crecen bien. Nosotros no somos expertos como lo son nuestros gestores en las industrias y no estamos vendiendo el producto en la calle como hacen ellos, algo que es fundamental. Pero nosotros creemos que sí que podemos aportar mucho por la parte de abajo, ¿no? Por la parte de, oye, cómo esta organización se estructura, cómo a lo mejor una empresa familiar pues tiene que institucionalizarse un poco más. Y aquí es donde pensamos que podemos ayudarles al mismo tiempo pues que generando pues una estrategia, una ambición y a veces acompañando a gestores y ayudándoles a apuntar a lugares donde no se imaginaban que podían apuntar, ¿no? Pero viendo también de poner el riesgo en la parte de apalancamiento o solo apalancamiento y múltiplos de entrada. listo. Eh, o sea, o sea, yo creo que, de nuevo, en el buy and hold, que ha sido una estrategia de algunos gestores de private equity en la industria, no solo en España, ya no es una estrategia que funcione. Los múltiplos de entrada cada vez son más altos. Si miras los datos desde el año 2010, y hablo de Estados Unidos, también de los research de Morgan Stanley, que son realmente buenos pues pero estas dinámicas se trasladan muy bien a Europa. El múltiplo medio de adquisición desde el año 2010 ha subido un 32% y claramente observas una correlación negativa entre el valor de adquisición y retorno a los inversores. O sea que al final es una herramienta muy peligrosa, ¿no? El sobreapalancar, sobrecomprar, porque en algunos casos puedes ver ejemplos de destrucción de valor en compañías que estaban funcionando bien sin un sponsor y un sobreapalancamiento o un sobreprecio pues las mata y se observan, ¿no? O sea, compañías que si no hubieran tenido un sponsor seguirían viviendo, ¿no? Y esto es para mí destrucción de valor y es algo de lo que queremos huir. Y al final estos dos puntos que te comentaba Sí. pues acaban derivando en que los retornos de private equity, a pesar de que son consistentemente, y aquí hay mucho debate, pero yo tengo muchos números de esto y soy un poco friki de todo esto, consistentemente es la clase de activos que mayor retorno ha generado en los últimos 25 años, por añadas, porque tienes algún año en concreto donde a lo mejor el public equities ha superado el private equity. O sea, observas un retorno mayor que en otras estrategias de capital privado, como venture capital, que crédito, que activos cotizados, que activos reales, y además tienen menos volatilidad que otros activos de riesgo, pero todavía están por debajo de lo que se promete a los inversores. O sea, en España Ya. el retorno medio desde el año 2003, según ASFI, es de 1,6 veces el dinero con una TIR del 11. Yo no he visto ningún gestor saliendo al mercado prometiendo a sus inversores un 11% de TIR, la verdad. Yo creo que esto se va más a intentar alcanzar el 2x y 20%. Evidentemente tienes fondos con cuartiles que sí que están ahí. Y, y bueno, todos los gestoras tienen errores en su portafolio. No quiero decir nada malo en cuanto a ninguna gestora. Yo creo que es No hay normal. ningún También problema. hay así Sí. efectivamente. Eh, a pesar de esto, es verdad que yo conozco algunos equipos dentro de algunas casas que durante 20 años invirtiendo en la industria nunca han cometido un error, Ujú, habiendo hecho deals muy grandes y muchos. Pero si ves a nivel de fondo, los fondos del primer cuartil eh, tienen, o sea, los mejores fondos que hay en cuanto a retornos a sus inversores tienen el 14% de su portfolio que es o un write-off o hacer menos de una vez el dinero, lo cual es curioso. O sea, es de los mejores, ¿no?
Si te vas al cuarto quartile, que son los peores, pues este porcentaje incrementa en 35%. Entonces, bueno, también de ahí da nuestra estrategia futuro, que es convertir este enfoque que estamos haciendo ahora, de invertir en este formato deal by deal, que es más por necesidad, porque estamos empezando y generando pues, una tracción y un track record, pero en el futuro queremos migrar a una estrategia de fondo, pues precisamente para esto, para mutualizar el riesgo y al final hasta los mejores tienen errores y de cara a los inversores pues queremos em, mostrarles mayor protección al riesgo. Íñigo, déjame te paro ahí, ¿no? Porque has comentado muchos temas extremadamente interesantes y hemos hablado de la estrategia de Agible y de cómo compara con el modelo de private equity actual. Y quería preguntarte entonces, ¿no? Si el modelo de private equity actual está como está, ¿no? Y lo dicen los números, ¿no? Ahora Ujú. mismo hay 11 fondos de private equity, los más grandes, buscando 2.9 billion, ¿no? Para levantar, para enfocarse en private equity mid-market puro y duro. Hay, según Spain Cap, el año pasado se levantaron 4.1 billion, ¿no? 4.100 millones de euros para private equity y venture capital, porque ellos también mezclan un poco los números. Los números que yo tengo es que hay 50 fondos nuevos esperando levantar 5.000 millones en los últimos 3 años, ¿no? Muchísima pasta. Y ahora mismo hay 550 sociedades de capital de riesgo, ¿no? Levantadas en los últimos 2 años. Y hay 60 search funds buscando empresas que compiten con los private equities en el lower mid market. Entonces, esto es todo, ¿no? Una competencia brutal. Si los retornos están como están, si el crecimiento en el precio de entrada ha crecido un 30% en los últimos 15 años, si los retornos son de 11% de TIR y 1.6 veces el cash, ¿a dónde va la industria, Íñigo, no? ¿Dónde ves tú la industria del private equity en España con tanta competencia, ¿no? Con toda esta tormenta perfecta que estamos viviendo. Em, una de las cosas buenas que te ofrece el modelo deal by deal, para mí la mejor, es que no tienes presión por invertir. Em, Realmente te puedes centrar en las oportunidades que son exclusivamente buenas para ti. Al principio sí que la tienes, ¿no? Cuando empiezas, oye, es que si no invierto, pues no como, ¿no? Pero nosotros ahora mismo no tenemos ninguna presión por invertir. Nosotros podemos estar ahora 5 años sin hacer un deal en este formato y no pasa nada. Em, nuestra filosofía nace para huir de los desafíos del modelo tradicional de private equity. Como te digo, yo creo que este es el principal. Nosotros que hemos querido involucrar a nuestros socios inversores en esta gestora, y precisamente para que se sienten en el comité de inversiones y precisamente para evitar hacer adquisiciones que no cumplan con nuestro tick box con inversiones que nos consideramos buenas. Yo creo que hay muchas maneras de intentar mitigar el riesgo. Si tú levantas un fondo de 500 millones y no lo inviertes, generalmente es malo. Al final tienes un modelo de negocio que te requiere seguir generando ingresos y para eso tienes que- que invertir y, bueno, al final pues es un poco de circularidad, pero bueno, yo creo que hay formas, ¿no? para intentar huir de eso, porque yo creo que es verdad que cada vez hay más capital disponible en el mercado, es verdad que, em, que esto es un riesgo para acabar diluyendo los retornos. Como te decía antes, pues los múltiplos de entrada han incrementado, los múltiplos de apalancamiento han incrementado también. O sea, en el año 2010 veías, y de nuevo en Estados Unidos, pues unos múltiplos de entrada medios de 4,5 veces. Ahora, pues los observas por encima de 5, 5,5, ¿no? Y han llegado a estar en el 2022, que fue un año con mucha actividad, en torno de 6 veces. Pues esto es un riesgo para las compañías, para los inversores, y para la economía, pues al final yo creo que, mm, que es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. El tema de los hedge funds que has comentado, que es muy interesante, el tema de los hedge funds. O sea, yo creo que, bueno, hay muchos cambios en el private equity. Se está sofisticando, está entrando mucha gente nueva. Y el tema de los hedge funds, tú decías 40, ¿no? Searchers ahora mismo en el Ya, mercado. 60 ahora mismo. Cada 60. mes sale uno o dos, ¿no? Los últimos 5 meses han salido 9, 8 searchers nuevos, ¿no? O sea, hay más Mm, o menos 68 ahora mismo buscando adquirir una empresa, ¿no? mm, Y esto lo hablé en el último podcast, no quiero que nos extendamos mucho en esto porque esto está muy visto, pero oye, buscan la misma empresa, el mismo múltiplo, la misma industria, recurrencia, la gallina de los huevos de oro y que el dueño de la gallina de los huevos de oro esté cansado de recibir huevos de oro. Que es como,
la misma sí, carta, la misma estrategia, la misma escuela, la misma universidad, el mismo background, no sé, sí. pero no nos extendamos mucho en la parte de Salesforce porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero estoy de acuerdo que no sé el futuro de esa industria. Pero en total, ¿no? La industria de capital privado en España la veo yo personalmente en un conundrum, ¿no? Has levantado mucha pasta, esperas levantar mucha pasta, tu modelo financiero, ¿no? De como empresa funciona de levantar más pasta, cada vez más pasta, ¿y dónde vas a levantar tanta pasta si no hay dónde invertir y hay muchísima competencia, ¿no? Entonces el modelo financiero, cómo funcionan los fondos y cómo se financian los fondos y cómo funciona el negocio de ellos, lo veo un poquito en riesgo desde mi punto personal. Sí, Realmente una salida sí. sea venta, ¿no? De participaciones en las gestoras, que han vendido más de 20 en los últimos 2 años. Sí, o sea, eso es muy interesante. Pero el tema de vender partes de las gestoras, pero antes de ahí, de hablar ahí o entrar ahí, yo creo que al final el mercado pondrá a los inversores en su sitio. Eh, Al final una buena gestora con un buen fondo es capaz de sobrevivir a los ciclos y navegar por los ciclos de manera que ofrezca una protección del capital a sus inversores y a sus compañías. Hay muchos gestores muy buenos que piensan siempre en through the cycle analysis, y entonces cuando llegan los cambios de ciclo pues son capaces de aguantar bien. Habrá otros que no lo hagan, habrá otros que tengan presión por invertir y hagan malas inversiones. Al final, el problema es que bueno, se han visto muchos casos de gestoras que en pocos años han desaparecido, no por dar ningún nombre, pero em, o sea, al final, si tú piensas en hace 25 años, Private Equity en España, como era, los, mm, los 6, 7 nombres que se te ocurren hoy en día no existen, ¿no? Y es porque muchos han pasado, pues, un ejemplo es Mercapital, ¿no? Han pasado por momentos de ciclo o momentos de cambio de estrategia o a lo mejor cambiar un poco la disciplina en las adquisiciones que han acabado con ellos. Y bueno, el problema es que las gestoras mueren, pero mueren muy lentamente porque tienen capitales invertidos, comprometidos, portfolios que todavía les siguen permitiendo tener una recurrencia, pero el mercado yo creo que muy rápidamente, en cuanto al fundraising, es capaz de identificarlo muy rápidamente los LPs institucionales y las familias, en España el principal source de capital para el private equity son familias, saben perfectamente identificarlo y bueno, puede ser una gestora que te cuesta levantar un fondo por las condiciones de mercado o puede ser que es que los inversores ya no estén comprando tu estrategia y, y va a hacer que poco a poco pues entres en esa espiral, que es una espiral pues muy peligrosa, ¿no? Algunos casos ves de fondos que se acaban reconvirtiendo en deal by deal, y que luego, o que luego pues irán siguiendo invirtiendo con esta nueva estrategia y a lo mejor de manera muy exitosa, espero. Pero bueno, también se junta con pues, el problema de sucesión, en mi opinión, que es uno de los desafíos del modelo tradicional de private equity, pues al final los socios de las gestoras, después de muchos años de muchísimo trabajo, picando piedra, llegan a una posición donde tienen un fondo con un volumen de UMs pues muy considerable, con un negocio que les genera un management fee y que les puede generar o les ha generado ya pues, un carry importante. Y bueno, la gente que viene por debajo, pues cómo es capaz de hacer esa transición a los que están ahora realmente empujando, ¿no? Y bueno, aquí tienes algunas gestoras que han resuelto este problema, ¿eh? Tienes algunas, no quiero dar nombres porque son conversaciones, amigos que me van contando, pero algunas gestoras que a lo mejor tienes un modelo de capital dinámico en la gestora oye, pues todos los años yo amplío capital y tú si ya estás fuera, pues ya no puedes participar y entonces con la ampliación de capital adicionalmente te pago unos dividendos si tú los aportas, entonces los socios que están en salida pues van a tener ese long tail y van desapareciendo, te permite a nuevos socios de abajo o directores de abajo que conviertes en socios ir ganando peso, pero para mí es el gran reto y otro de los grandes retos, porque al final, pues la gente les tienes que dar esa capacidad, ¿no? de ponerse al frente pues es un poco difícil también, una vez que has suplido algo, una gestora con un track record muy bueno, pues ir cediendo ese protagonismo a otro no siempre es fácil y yo el primero no sé si lo podremos hacer bien, pero desde luego lo tenemos en mente y es algo con lo que contamos.
Súper, Íñigo, fue una conversación potente, esta específicamente ¿no? de los potenciales problemas y limitaciones del modelo del private equity en España. Hablemos una pregunta rápida, si nos puedes invertir un minuto y medio aquí, es, oye, tío, ¿qué problemas estás viendo tú para levantar el fundraising como un nuevo GP? ¿No? ¿Cuáles son las limitaciones que ve un nuevo GP en España para levantar pasta? Si nos puedes dar, oye, tres, cuatro punticos rápidos, sería muy bueno. Nosotros, una de las ventajas del modelo deal by deal es que ya sabes dónde lo vas a invertir y Ujú, esto a los inversores les genera, les genera mucho confort. Te ujú, hablaba antes de que hemos invertido en estas dos inversiones que hemos hecho 43 y en una de ellas tendremos que ahora incrementarlo porque es un buy and build y va muy bien y yo no creo, muy siendo muy franco, que hubiera sido capaz de conseguir 3 millones en un blind pool, la verdad. A nosotros el modelo de deal by deal, como te decía antes, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, fundamentalmente que no te permite mutualizar el riesgo, pero ha sido más por necesidad y esta es una de las cosas buenas. Pero bueno, yo lo que veo en los inversores es que lo que más buscan pues es el track record. Eh, si son capaces de ver dónde van a poner su capital es infinitamente más fácil. Y ujú, el diligence, que donde mayor tiempo pasan, en mi opinión, ujú, es en el equipo. Entonces ellos van viendo el track record del equipo como tal. Entonces, pues para montar una nueva gestora desde cero, pues es difícil porque necesitas ir incrementando el equipo, gente que tenga experiencia, el equipo que al mismo tiempo haya tenido cohesividad y haya invertido juntos. Entonces, claro, ¿en qué momento haces eso? ¿Sabes? ¿En qué momento rompes, no? En- em, pero bueno, yo creo que son los retos, ¿no? Track record y equipo. Por eso las gestoras donde ven que el equipo empieza a irse a otros lados porque ya no creen en el proyecto, pues empiezan en vamos, self-destructing prophecy, ¿no? Oye, es que se va el equipo y ya no levanto y ya no levanto, se va más equipo y ya no puedo invertir porque no te levanto entonces es un balance de factores delicado que hay que estar siempre cuidando, ¿no? muy interesante. Como nuevo GP, pues nadie mejor que tú para contarlo. Señor, hemos llegado al final de la entrevista, ¿no? Y normalmente hacemos tres preguntas al invitado. Y esto es rápido, ¿no? No tienes que elaborar mucho y no te tienes que mojar si no te quieres mojar. Pero la primera pregunta sería, ¿dónde invertías el bonus? Ahora ya no, porque tú lo inviertes en Agible y en Cuatro Hijos, pero cuando te quedaba bonus de, ¿no? de Alantra y de Anacap, ¿dónde invertías el bonus? No, sinceramente. Bueno, yo creo que una buena pregunta. Cometí, no sé si una irresponsabilidad o un atrevimiento o qué, pero yo comprometí al fondo de ANACAP donde está PFS una cantidad sustancialmente superior a mi capacidad en ese momento. La suerte es que pues, los capital calls fueron siendo durante 3 años y ahí es donde lo fui poniendo. Ok. Yo siempre pienso que el dinero al final pues es el dinero malo, ¿no? El dinero que desgraciadamente el que tenemos, que con los niveles de endeudamiento de los gobiernos, pues esta tendencia desafortunadamente va a seguir así. La tentación de ir imprimiendo dinero es muy alta. Con la desaparición del patrón oro, pues ya ahí definitivamente con Nixon, pues ahí el dinero se convirtió en algo que solo ya es más virtual y quién determina cuál es el precio. Entonces, por eso yo creo que yo soy bastante risk seeker, ¿no? Y me gusta siempre estar sobreinvertido. Y además hay cosas ilíquidas que no sé qué es lo más sensato. Y ahora pues tengo bastante invertido en todas las inversiones que hacemos, la invertimos también nosotros. Qué bien, señor. Gracias por eso. La segunda pregunta es, oye, yo te he visto a ti, ¿no? Y yo he hablado contigo muchas veces en la etapa de Anacap y en esta etapa de Nagible, y te he visto muchas veces, ¿no? A tope de reuniones, ¿no? Sé que terminas una y entras en otro porque lo veo en tu lenguaje corporal. ¿Cómo descomprimes, ¿no? ¿Cómo desconectas cuando tienes 7, 8, 9 reuniones y tienes que entrar a la novena? ¿Cómo te aseguras de entrar fresco o con la mente? No sé si tienes alguna estrategia o alguna técnica. Es una buena pregunta. O sea, yo, para empezar, intento
dedicar un par de días a la semana exclusivamente a sacar trabajo, ¿no? Ok. Y no ponerme nada ahí. Porque es que si no, al final acabas el día y no has realmente hecho trabajo de campo, también es muy importante. Y, y un día a la semana para pensar también es importante, ¿no? Y para pensar ideas y debatir ideas y tesis de inversión y demás. Y el resto, pues no sé. Yo soy un poco hiperactivo y aguanto bien, pero es verdad que es la parte bueno, te vas acostumbrando. Súper, te digo, De todas gracias por formas, eso. el teléfono dejó de sonar un poco cuando salí de Anacap y empecé por mi cuenta. Mucha gente que ya no me llama, que antes me llamaba, Ya, pero bueno, ahí creo ya te llamarán, que pero desde... ya. y la última pregunta es, oye, desde tu perspectiva, y obviamente me imagino que me vas a decir que los build-ups, ¿no? O que el deal by deal, pero ¿cuál es el asset class con más potencial desde tu perspectiva en España? Alternativo, ¿no? Porque recuerda que el fondo es para alternativos. ¿Algún asset class en el que tú veas, oye, esto es un potencial bestial? Aparte de fondos, ¿no? Deal by deal o de hacer build-ups, ¿hay algún asset class que tú veas con muchísimo potencial? O sea, dentro de private equity. Un poco No, no. Dentro de alternativos, que no sea high yield, que no sea no, deuda pública privada, o que no sea deuda pública, perdón, o que no sea pues shares, ¿no? Acciones cotizadas. o sea, a mí lo que más me gusta pues es irte al lower mid market o al low market directamente, ¿no? Compañías que empiezan en 1 millón de EBITDA o incluso menos. Creo que es donde más potencial tienes, como te decía antes, para cogerte solamente el riesgo o la mayoría del riesgo, ponerlo en el riesgo de ejecución y en mejoras de la organización. Y al final, pues el mid-market, upper mid-market y large cap, pues ahí hay poco potencial de aportar tanto valor. Em, esto a mí me gusta. Y esto combinado con un gestor excepcional, nosotros siempre estamos buscando gestores excepcionales con los que tengamos un excelente alineamiento cultural, pues suele ser una combinación ganadora, ¿no? Al final traer a un tío que mucho más de lo que debería para una compañía muy pequeña y alinearlos para hacerlo mucho más grande suele funcionar muy bien. Entendido. Interesante. Nada, Y, Íñigo. y- no, y suele pasar por proyectos de build-up, efectivamente. Ya, ya. Bueno, sabía que esa era la respuesta que me ibas a dar, pero pensé que te Sí. ibas a dar un poquito más, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y digo, nada, señor, agradecerte por estar aquí, ¿no? Muchas gracias por compartir Muchas tu, gracias, Ed. tus pensamientos, tus ideas y toda tu experiencia con nosotros, porque de verdad que para mí lanzar ANACAP ha sido un trabajo potente, dejar ANACAP ha sido algo incluso, ole, me quito el sombrero, porque dejar ANACAP después de haber currado tanto y montarlo no debe de ser nada fácil. Así que muy bien hecho y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Ed. Espero que nos veamos pronto. Cuídate Seguro que sí. mucho. Y gracias a las personas que escuchan IBEN, Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Y gracias también al sponsor, a Dili, ¿no? Por patrocinar, que es la plataforma digital de compraventa de empresas. Así que hasta la próxima. Cuídate, Íñigo. Muchas gracias.